Oramos al Señor. Y ahí después se pone pausa nomás, no hay problema. Oramos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regala, Señor. Gracias porque podemos reunirnos, Señor Dios, siquiera virtualmente. Eso es algo bueno, Señor Dios, una buena noticia para nosotros. Y te damos gracias también, Padre, porque nos has salvado, Señor Dios. Nos diste una nueva vida, Señor Dios. Somos una nueva criatura, Padre Celestial. Y realmente podemos gozar de la comunión contigo, Señor Dios, como iglesia, Padre. Te damos gracias por eso, Señor Dios. También te damos gracias por el privilegio que tenemos también, Señor Dios, de conocerte por medio de tu Santo Espíritu. Y a la vez también, Padre, de poder realmente gozar de esta salvación entendiendo lo que tienes para nosotros, Señor Dios. Eso es algo que a ti te ha placido que así sea, Señor Dios, y queremos honrarte en eso también, Señor Dios, conociéndote, Padre, aplicando las verdades bíblicas a nuestra vida, Señor Dios, y amándote con nuestra mente, Señor Dios. Te pedimos que nos ayudes con eso. Queremos cumplir con aquello, Señor Dios del cielo. Y Escuela Bíblica, Padre, también ahí quiere contribuir, Señor Dios, en lo que es también eso, el que podamos amarte, Padre, con nuestra mente, Señor Dios, estudiando las Escrituras. Guíame en este tiempo, Padre Celestial, guía los corazones de mis hermanos, aquellos que se están conectando también, Padre, que podamos poner atención, Señor Dios, a tu verdad. Padre, en tus manos este tiempo con la clase, Señor Dios, y el resto del día, Padre eterno, entendiendo de que tú obrarás. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos agradecidos por lo que tú harás, Señor. Amén. Amén. Bien, creo que tengo la posibilidad de compartir la pantalla. Voy a compartir acá pantalla. Bueno, primera Timoteo fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. De hecho, lo que vimos específicamente, hermanos, fue todo lo que es el contenido, ya sea teológico, biográfico, y también algunos temas que se tocaron en esta clase. Y el día de hoy vamos a seguir con primera Timoteo, pero ya vamos a ver el contenido del libro en sí, por capítulos. Vamos a ir a tocar un poquito el bosquejo de primera Timoteo, una epístola que quedó bien claro que fue escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo también, enseñado también por su madre y su abuela en relación a las escrituras del Antiguo Testamento. Un hombre fiel, un amigo, colaborador del apóstol Pablo, un hombre también que estaba ahí constantemente firme en cuanto a lo que es la obra del ministerio con Pablo. Le acompañó en distintas iglesias, sea Corinto, Éfeso, y Éfeso es la actual iglesia donde está él, ahí en ese tiempo donde está ahí establecido también para cumplir algunas tareas que le delega el apóstol Pablo. Por eso que yo concluyo que Timoteo es un delegado apostólico, hace una tarea muy hermosa. Así que eso estuvimos viendo la semana pasada en relación a Timoteo. Aquí está el autor. Estos fueron los puntos que estuvimos viendo. Ya aquí después vimos los puntos teológicos. Se toca la función apropiada de la ley. Eso obviamente contraponiendo a aquellos maestros que estaban tergiversando el conocimiento de la ley. Pablo le habla a Timoteo de que la ley tiene un uso legítimo, y ahí lo desarrolla también dentro del primer capítulo, pero dentro del marco de temas históricos y teológicos se toca lo que es la ley y su función apropiada. También la salvación se habla bastante también aquí, ahí están algunos capítulos. Los atributos de Dios, mencionados también ahí en el versículo 17 del capítulo 1. La caída, se toca también lo que sucede con Eva y con Adán. Eso es algo bien interesante de considerar también el por qué Pablo tiene que señalar también lo que sucede en el huerto de Edén, en una carta también que es una carta pastoral, una epístola también ahí que le muestra también a cómo debe conducirse Timoteo en la casa de Dios, que en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y toca el tema de la caída, afirmando también la veracidad de la literalidad del libro de Génesis, porque Génesis no es un libro metafórico, no es un libro, aunque usa lenguaje de esa manera, pero no es un libro místico, fantasioso, sino que es
un libro literal, inspirado por el Espíritu Santo, y se toca el tema de la caída en Timoteo. Se habla de la persona de Cristo también, en 3 ocasiones bastante bien, la elección también, y también lo relacionado a la segunda venida del Señor Jesucristo. Esos eran los temas teológicos que pudimos ver también detalladamente, aunque en realidad fueron más panorámicos, pero que nos impulsan, nos guían, nos dirigen a lo que es también el bosquejo de lo que es primera a Timoteo. A todo esto, hermanos, la próxima semana, para que lo considere, vamos a ver ya segunda Timoteo en el contenido. Simplemente varía lo que es un contexto de lo que está sucediendo con Pablo. Aquí en primera Timoteo, Pablo ya tenía el deseo de ver a Timoteo, pero ya en segunda Timoteo, como usted bien sabe, ya se ve imposibilitado de ver a Timoteo y obviamente le da instrucciones relacionado a lo que es también pasarle la jineta a Timoteo en el ministerio, porque él ya estaba para ser sacrificado. Así que ese único contexto cambia. Por lo tanto, cuando veamos segunda Timoteo, vamos a ver el contenido brevemente, a grandes rasgos, y después a Tito. Vemos lo que sucede con Tito en Creta, el establecimiento de ancianos, etcétera, y ahí culminaríamos con las epístolas pastorales. Eso va a ser la próxima semana, ¿sí? Así que abarcaríamos 3 bonitas epístolas en 3 domingos. Primera, segunda y Tito, las epístolas pastorales. Les señalo eso porque hoy solo vamos a ver primera Timoteo en su bosquejo. Bueno, bosquejo de Timoteo, capítulo 1. Voy a tomar aquí el tiempo. En el capítulo 1 vemos algunas cosas que son bien prácticas, buenas, interesantes también. La salutación del 1 al 1:2, se va a dar cuenta de que hay una mención de Dios el Padre y también de Jesucristo. Si tiene su Biblia, por favor, hermano, vaya a la Biblia, primera Timoteo, ahí vamos a estar viéndolo. Yo no anoté la información en el PowerPoint, pero sí usted puede ver los versículos en la Biblia. Así que abra su Biblia, por favor, si es que no la tenía ahí a mano. Si es que la tiene a mano, vaya a primera Timoteo, que eso va a ser nuestra guía de estudio en cuanto a lo que es este bosquejo. Y en el capítulo 1, específicamente es el saludo del apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Ahí obviamente señala el escritor de la epístola, y en el versículo 2 habla de el receptor, que es Timoteo. Y hay un detalle ahí que él habla de Jesucristo también, de cierta manera como nuestra esperanza, y del Padre como Salvador. Y bueno, ahí obviamente señalando también lo que es la divinidad en cuanto a lo que es la otorgación a él como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. ¿Sí? Es simple. Es un saludo también por la autoridad apostólica, declarando también al Padre y al Hijo. Salutación. Luego, del versículo 3 al 11, comienza a hablar de las advertencias en contra de doctrinas extrañas. Y a grandes rasgos, hermanos, las doctrinas extrañas únicamente están basadas en una tergiversación de lo que es el uso legítimo de la ley. Ese es el caso acá. Por ejemplo, el versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Probablemente estas genealogías que uno puede ver también en el Antiguo Testamento, probablemente también relacionadas con la ley, hay algunas genealogías también en la ley. Recuerde que la ley no es solo un documento, sino que son 5 libros, el Pentateuco, el cual también es considerado la ley de Moisés, y es posible también ahí que se hubiese tergiversado también lo relacionado a lo que es el uso legítimo de la ley ahora, en tiempos de la gracia. Versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose a algunos, se apartaron a vana palabrería, o sea, palabrería hueca,
palabrería vanidosa, que no sirve para la edificación de la iglesia, palabrería que realmente no tiene ningún propósito que sea positivo para la iglesia y que algunas personas se desviaron a eso. Es algo inservible a lo que se habían inclinado. Versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y eso es una buena afirmación de un hombre, Pablo, que conocía la ley, que era un hombre también bastante docto en cuanto a la ley. De hecho, Pablo también señala en otra carta que él era irreprensible en cuanto a la ley, y obviamente si una persona iba a hablarle de la ley y habla puras cosas vanas, obviamente Pablo lo iba a identificar inmediatamente. De hecho, ellos querían ser doctores de la ley y no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban, eran como robots. No sé si se da cuenta que hay algunos jóvenes en la actualidad impíos, estoy hablando de la iglesia, que tocan temas contemporáneos y tú le haces una pregunta y no tienen idea, pero sí dicen frases repetitivas que únicamente, según ellos, es la causa por la que están ahí luchando y peleando, sean jóvenes y adultos. Por lo general, son personas manipuladas, que ni siquiera entienden lo que dicen. Tienen una causa. Bueno, yo lo asimilo a estas personas también de que tratan de ser doctores de la ley, pero ni idea lo que están diciendo. ¿Sí? Bueno, versículo 8, si puede, silénciese por favor, hermano, quien haya entrado, por favor, silénciese ahí. Ahora, el versículo 8 señala que realmente la ley es buena en sí, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Sí? Bueno, este es todo lo que está relacionado al marco de la advertencia en contra de las doctrinas extrañas. Vimos detalles, que obviamente es el mal uso de lo que es la ley, yéndose a vanas palabrerías, que son estas genealogías que se encuentran en la ley, y únicamente no es el uso apropiado el llevarles a una conversación vana a la ley, sino que hay un uso legítimo, que obviamente es para el pecador, para que entienda de que es pecador. Hay personas que hacen evangelismo con la ley, y es interesante, porque también Pablo señala de que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero la realidad es que no es la ley la que salva, sino obviamente la gracia del Señor Jesucristo, el glorioso evangelio del Señor Jesús, quien salva, que dice, bueno, realmente arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios y vive una vida de obediencia a su palabra. ¿Sí? Ese es uno de los usos legítimos también de lo que es la ley. Bien, gratitud de Pablo por la gracia de Dios. Esto es el versículo 12 al 17. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y esto es un detalle importante, porque aquí él considera la fidelidad en el ministerio por obra de Dios. Y el versículo 13 señala también quién era el apóstol Pablo. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, dice, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahí, muy interesante ese texto, a veces hay hermanos que lo predican cuando predican el Evangelio, pero es hermoso el poder ver también de que él señala que antes era una persona que blasfemaba, era un injuriador también, pero aún así fue recibido a misericordia. Y realmente Dios mostró su misericordia para con él y puede decir ahora de que realmente él era el primer pecador, pero fui salvo por la gracia del Señor. Y el 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y aquí señalando lo que es el Evangelio.
Y ahí una doxología, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es interesante ahí ver cómo Dios también muestra su gracia a un hombre que era blasfemo, un hombre doctor de la ley, y aún así él mismo se considera pecador, y él mismo ahora entiende la misericordia del Señor y le glorifica, le da la gloria al Señor. Bueno, le señalo eso porque el versículo 18 habla de unas personas que interesantemente también estaban ahí blasfemando, estaban hablando algunas cositas inapropiadas en cuanto a lo que es la doctrina, y Pablo tiene que tratar con ellos, y esto es en el versículo 18, 18, 19 y 20, mejor dicho. Yo lo agregué acá, instrucciones a Timoteo. Dice, este mandamiento, después de la doxología, se sigue dirigiendo Pablo a Timoteo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Sí, bueno, aquí está señalando Pablo lo que es un acto disciplinario. Obviamente la autoridad apostólica también ahí se lo también concedió, de cierto modo. Y cuando se habla de una disciplina o cuando estos personajes son enviados a Satanás, derechamente son personas que salen de los beneficios y las bendiciones que trae a las personas la iglesia. ¿Sí? Ellos mismos quedan sin protección al salir del ambiente propio de la bendición de Dios y quedar bajo el control de Satanás, con un fin positivo. Esto no es con un fin negativo, sino con un fin de que ellos ya no vuelvan a blasfemar. De hecho, era algo que el mismo Pablo también tenía claro, él era un blasfemo, pero es posible que haya una restitución a su vida por la misericordia de Dios, y eso mismo también es lo que está tratando aquí el apóstol Pablo ahora con estos hombres, Himeneo y Alejandro. Así que, bueno, son enviados a Satanás de una manera disciplinaria. También sabemos que, y agregamos que son con fines positivos para mantenerlos humildes y dependientes de él, para capacitarlos de tal manera que puedan fortalecer a otros. Es un gran comentario ese, me encanta, porque es posible que puedan ser restituidos. De hecho, el fornicario de Corintio también, de cierto modo, cuando fue también entregado a Satanás, era con un fin positivo, que dependiera de Dios, que entendiera y se humillara delante de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, aquí cuando se toca este tema de lo que sucede con Himeneo y Alejandro, es con un fin positivo para que pudiesen ellos mismos también ya dejar de blasfemar. Y agregó eso, que Pablo también fue una persona que era un blasfemo y Dios le mostró misericordia. Por eso que hay un flujo de idea ahí conector, hermanos. No están aparte, están unidas. Y es hermoso verlo de esa manera. Cuando usted lea una carta, lea un libro del Nuevo Testamento, trate ahí de ver el flujo de idea que hay. Siempre hay una temática. A veces los capítulos realmente ayudan, pero a veces no ayudan, porque a veces se separa un capítulo, se pone otro título, pero está hablando de la misma idea. Y bueno, ahí hay que obviamente al momento de leer ser un poquito más agudos en cuanto a lo que es ese flujo de ideas, y aquí se ve claramente en este primer capítulo. Es hermoso. Bueno, capítulo 1. Salutación, advertencia contra las doctrinas extrañas, gratitud de Pablo por la gracia de Dios, instrucciones a Timoteo, la cual está relacionado también, esta instrucción, a Himeneo y Alejandro. ¿Sí? Capítulo 2. Ahí sí, puede silenciar. Seguimos con las instrucciones a Timoteo y en el capítulo 2 vemos lo que es el llamado a la oración. Exhorto ante todo, capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres,
por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sí? Versículo 7, para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Sí? Ahí ese llamado a la oración también a los hombres, por los reyes, por las eminencias, de cierta manera con un fin también que es para la extensión también del evangelio, para que no se detenga aquello. Y es bastante importante en la actualidad también para que suceda. ¿Sí? Un llamado a la oración. Y obviamente esa ira y contienda puede ser también porque en tiempos, quizás aquí era Nerón, probablemente, y uno dice, pero Nerón es un desgraciado, ¿por qué tengo que orar por él? Bueno, debes orar sin ira ni contienda. Derechamente debes orar por las autoridades. ¿Sí? Esa es la tarea de la iglesia. Y la tarea es para que sean salvos. Bueno, versículo 9 en adelante, seguimos con instrucciones que se le da a Timoteo, y esto es para las mujeres cristianas. Y es muy interesante, hermanos, porque aquí hay instrucciones relacionadas a lo que es el atavío de las mujeres, la vestimenta, los utensilios también que se utilizaban en ese tiempo por las mujeres en Éfeso. Esto es el contexto de Éfeso, recuerden. Las mujeres ostentaban también muchas cosas en ese tiempo, probablemente joyas. Su manera de vestir no era prudente, no era sobria, y obviamente desviaba también del fin por el cual se hacían los cultos de adoración al Señor, ya sea el primer día de la semana. Por lo tanto, ahí Pablo le da instrucciones a Timoteo para que trate también este tema y pueda también ahí, en sabiduría, él también, y en convicción, darles estas instrucciones a las mujeres. Versículo 9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Sí? Característico de la mujer de Éfeso, todo ostentar también del tener bastante dinero, ostentaban eso, y Pablo dice a Timoteo que bueno, que ellas no sean mujeres que muestren o ostenten ese tipo de vestimentas en la congregación porque no cumplen ningún fin objetivo, un fin de edificación, más bien de distracción también dentro de lo que es el marco del culto. ¿Sí? Esto es en torno a lo que es el culto. Bueno, las mujeres, sin embargo, deben vestirse con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, si usted es una mujer piadosa, realmente se va a reflejar también en cómo usted se va a querer vestir de una manera modesta, de una manera sencilla. Nadie dice que no sea una vestimenta en la cual usted le guste, si le gusta la vestimenta, pero obviamente tiene que estar debe tener una vestimenta que realmente sea sobria, prudente, no ostentosa y que realmente en el culto, que era el caso de estas mujeres. Bueno, ellas mismas deben vestirse bien, pero también deben practicar eso con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11, nuevamente tenemos algunos detalles a las mujeres. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y eso, cuando habla de estar en silencio, está relacionado a lo que es también aprender de una manera en la cual escuche la enseñanza. Eso significa también que esa mujer se está adoctrinando también, está recibiendo la enseñanza. No se le impide a la mujer el que aprenda la doctrina y el que se desenvuelva según la doctrina. Eso no es la prohibición.
La prohibición directa es de no predicar. Eso es un rol que se le fue dado al varón dentro de lo que es el marco del culto. A la mujer no se le prohíbe enseñar, a las mujeres y a los niños, y en el contexto de los cuales ella también puede desenvolverse también en cuanto a la enseñanza. Pero en sí, en el culto, derechamente, está reservado por lo que es este rol dado al varón, el cual enseña y predica. Bueno, de hecho, la mujer no debe ser pastora. De hecho, los requisitos que después hablan son marido de una sola mujer y no cabe la mujer ahí. ¿Sí? Por lo tanto, hay una instrucción en cuanto a las mujeres, y esto es en un contexto también, porque en Éfeso las mujeres estaban deseando también, querer también tener una posición de enseñanza también en el culto. Creo que eso era también bastante normal en el culto a Diana de Éfeso. Las mujeres eran muy importantes, bueno, de hecho eran prostitutas, y bueno, ellas también tenían un marco probablemente ahí de enseñanza, y quizás querían transmitir lo que hacían libremente dentro de ese culto, dentro del culto cristiano, lo cual obviamente tiene también aquí parámetros que le pide a Timoteo que los ejerza. ¿Sí? Bueno, asimismo las mujeres que se atavíen, bueno, me equivoqué ahí, sino con buenas obras, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, y si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ese texto es muy hermoso para las mujeres. De hecho, no debe ser un texto el cual a usted le haga ruido en su mente porque es palabra de Dios. Y lo que dice acá derechamente está relacionado a lo que sucede con Eva, que obviamente Eva, saliendo del resguardo que tenía de su esposo, porque su esposo era autoridad, ella sale de lo que es esa protección que le estaba dando el esposo para poder tomar una decisión de ir al lugar donde estaba el árbol y de esa manera poder escuchar a la serpiente y tomar una decisión. Sale de lo que es el orden divino dado al hombre y a la mujer. El hombre como protector debía haber estado ahí. Ella sale de lo que es esa protección para hacer algo independiente y llega y cae en el pecado de desobediencia. Y bueno, después ya sabemos que Adán también deliberadamente cayó, pecó. Pero bueno, simplemente una advertencia, porque de cierto modo la unidad en cuanto a lo que es la predicación de la palabra y la enseñanza debe estar sujeta también a lo que es la obediencia al Señor completamente. Ahora, ella siendo engañada incurrió en transgresión, pero hay algo de lo cual la va a preservar y está relacionado con engendrar hijos o ser madre. Esto es en un plano general, será preservada, no está hablando de redención por la salvación, de la regeneración, por el Evangelio, para nada. Está hablando de la preservación de la mujer. ¿Y cuál es su tarea? ¿Cuál es la tarea de la mujer en preservación? En un aspecto vendría a ser el criar hijos, el cuidar a esos hijos, el enseñar a esos hijos, el criar hijos piadosos, hijos que realmente busquen a Dios, hijos que adoren a Dios, hijos que realmente reflejen que es un hogar cristiano. Y eso es algo hermoso, ¿no? Probablemente la mujer en la actualidad quiere deshacerse de esa actividad tan hermosa y piadosa por otras cosas. Pero la realidad es que la mujer será preservada criando hijos. Y esos hijos van a glorificar a Dios en un tiempo determinado. Por lo tanto, va a haber una preservación también de la mujer en el aspecto de ser madre. De hecho, hay hasta un ejemplo claro en lo que sucedió con la mamá y la abuela de Timoteo, que es el caso, si se dan cuenta. Y Timoteo, obviamente, un hombre de testimonio, un hombre fiel, y ahí uno ve, bueno, hubo una madre de promedio que estuvo también inculcándole, instruyéndole para que pudiese también ser de bendición en un tiempo determinado. ¿Sí? A pesar de que por la paga del pecado es muerte, ya lo entendemos, pero ahora puede haber una restitución en cuanto a la tarea de la mujer cuando está criando hijos y de cierto modo instruyéndoles en la verdad. Ese es un aspecto. Ahora, para Pablo también las mujeres son muy importantes en el aspecto de la soltería.
Por eso que Pablo también aquí habla de un aspecto. Y hay más aspectos también en cuanto a la mujer. Hay mujeres solteras que glorifican a Dios. Hay mujeres solteras también que, de cierto modo, también son útiles en el ministerio. Y ese es el otro aspecto también de la mujer que no tiene hijos, pero que glorifica a Dios y que busca también ser una mujer piadosa, no ostentosa, no como las de Éfeso, sino que una mujer realmente que glorifica al Señor. Y son instrucciones ahí que se le dan a Timoteo para que las transmita también a las mujeres. ¿Sí? Instrucciones para la mujer cristiana. Ya estamos en el tiempo. Capítulo 3 dice requisitos para los obispos. Ahora ya pasamos a otro tema. Este tema está relacionado a los ancianos, a los pastores. Ya en el capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel, si algún anhelo obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, etc. Esos son los requisitos para los ancianos. Si algún día se llegase a tener un anciano la elección, debe ser según la Biblia. Dice, bueno, su familia está sujeta a él es marido de una sola mujer, él es apto para enseñar, realmente no es pendenciero, realmente puede gobernar bien su propia casa, etcétera. Y ahí, según ese marco, uno dice, exacto, tú eres un pastor, tú eres el pastor. Puedes tener el anhelo, pero no solamente el anhelo lo lleva a ser pastor, sino que también el que cumpla con estos requisitos del pastorado. ¿Sí? Bueno, es un hermoso capítulo ese también. Del 8 al 13, del capítulo 3, habla de los requisitos para los diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Todos esos requisitos están relacionados al uso en su administración financiera. Recuerden que los diáconos en los tiempos de Hechos, capítulo 6, eran diáconos a cargo de lo que es el área financiera. Y aquí, obviamente, al ser honestos, obviamente hay una libertad en poder dejar también finanzas. Al no ser sin doblez, o sea, de doble discurso, obviamente uno puede confiar en la persona. También habla de no codiciosos de ganancias deshonestas, y eso es interesante porque imagínense una persona que administra el dinero o varios diáconos que administran el dinero, son codiciosos de ganancias deshonestas, pueden también invertir quizás el dinero en cosas inapropiadas. ¿Sí? Por tanto, es un requisito también el que sean personas no codiciosas de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, eso es la doctrina, que vivan según la doctrina, que entiendan esa doctrina y la vivan. Y también los diáconos deben ser sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. También hay un grado de irreprensibilidad en cuanto al diaconado. Después habla de las mujeres, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, etc. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Requisitos para los diáconos. Entra ahí también hay diaconisa, o entra también, según la perspectiva, también las esposas de los diáconos. Sí, capítulo 3, el misterio de la piedad. Y ahí habla de lo que es que Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria, y ahí señalando lo que es el glorioso evangelio. Este misterio que en la antigüedad estuvo oculto, ahora está a la luz. Dios fue manifestado en carne, fue visto de los ángeles, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y eso es lo que toca ahí en el capítulo 3. Requisitos para los ancianos, requisitos para los diáconos, el misterio de la piedad. Si hace todo eso, Timoteo se estará conduciendo bien en lo que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué verdad? Bueno, la verdad del misterio de la piedad. ¿Sí? Capítulo 4. Es hermoso, predicción de la apostasía, hermanos. El capítulo 4 habla de la apostasía.
Bueno, esto es en el entorno también de Éfeso, que hay presencia de maestros falsos también. Y yo tengo aquí una definición de los apóstatas. Bueno, un apóstata es una persona que se aleja por completo de una posición original. Se trata de cristianos nominales o de profesión que se asocian con aquellos que de verdad creen y luego desertan al creer mentiras y engaños, lo cual revela su naturaleza verdadera como inconversos. Eso es un apóstata. Una persona que se desenvolvió con cristianos, pero llega un momento en el cual no quiere y no acepta la verdad de la doctrina y deserta de lo que se quiere en la iglesia. Y ahí obviamente expresa la realidad de su corazón, de que nunca fue salvo. ¿Sí? Y bueno, la apostasía realmente es algo inminente, se ve también en la actualidad, pero hay un tiempo definido también de una gran apostasía. Por eso el capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estos apóstatas que estaban con los cristianos salieron de ahí, dando la espalda, desertando a lo que es la enseñanza de ahí, obviamente siendo inconversos, y llevaron su oído a doctrinas falsas, a eso que le gustaba oír, a eso que realmente les traía beneficios. No sé, ven a nuestra iglesia y serás próspero, tendrás muchos millones, invierte tus millones con nosotros y te haremos rico, no sé, por ejemplo. O ven a nuestra iglesia, acá aceptamos el matrimonio igualitario, ven acá, en nuestra iglesia sí casamos 2 hombres, sí casamos 2 mujeres. Bueno, me encanta eso, yo estoy de acuerdo con eso, voy a ir allá a esa iglesia. Sí, nuestra iglesia realmente está a favor del aborto, queremos que realmente haya una libertad para la mujer, que la mujer realmente pueda ser libre de lo que es el amarrarse a lo que es un bebé, así que nosotros creemos realmente en lo que es esa libertad para la mujer y creemos en el aborto. Ay, la persona va a la iglesia y dice, voy a ir a esa iglesia, es lo que me gusta acá, no, son rígidos, acá realmente no son amplios en lo que es la mentalidad, bueno, etcétera. Se ven en los últimos días, hermano, y estamos en la actualidad. Por eso la iglesia debe estar firme en cuanto al evangelio, firme en cuanto al misterio de la piedad, no ceder, permanecer inamovible en la verdad de Dios. ¿Sí? Predicción de la apostasía, va a haber. El buen ministro de Cristo, esto es 4:6, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. O sea, si se enseña esto que ya recién señalé anteriormente, con distintos detalles, bueno, serás un buen ministro, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Versículo 10 dice, del capítulo 4, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Versículo 16, paso allá, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso es preservación, y obviamente aquellos que lo oyen van a ser preservados también si él enseña estas cosas. Y eso es algo que realmente debiésemos considerar nosotros a hacer. Capítulo 5, responsabilidades hacia las viudas. Esto es bastante, son 13 versículos que habla respecto a la responsabilidad de las viudas. Había algunas viudas también que estaban ahí entregándose a placeres. Hay otras viudas que pareciese que no eran viudas. La que realmente es viuda, decía también ahí a Timoteo, etcétera. Bueno, ahí están las ocupaciones. Faltaría tiempo ahí para eso, hermanos, en el capítulo 5. Es el deber hacia los demás también en general, pero específicamente del capítulo 5, del versículo 3 al 16, la responsabilidad hacia las viudas. Otras recomendaciones hacia los ancianos, 5:17 al 25, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí señalando también la remuneración. Pues la escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, bueno, ahí está obviamente señalando lo que es
lo que se le da a la persona que trabaja en predicar y enseñar, es el caso del anciano, el pastor. Y obviamente el obrero es digno de su salario, es una persona que trabaja también en el ministerio. Ahora, el versículo 19 habla de lo que es la problemática de pecado con el anciano. Dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Cuando dice a los que persisten en pecar, está hablando de ancianos. Esto no es solo una iglesia local, son bastantes iglesias en Éfeso. Y estas instrucciones son para aquellos. Ahora, si hay un anciano que persiste en pecar, dice, o sea que es evidente el pecado del anciano, del pastor, bueno, lo que tiene que hacer realmente es reprenderlo delante de todos para que los demás también teman. Y eso, te digo algo, hermanos, yo veo, hay personas que trabajan en el pastorado y ellos dicen que es algo de lo más difícil que se puede hacer. Es muy difícil, pero se tiene que hacer. De hecho, en el 21 le habla de la solemnidad de su tarea. Versículo 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Después dice, no impongas con ligereza las manos. ¿De qué está hablando? De ancianos que van a ser también nombrados como ancianos. Dice, no impongas con ligereza las manos. No escojas a pastores ligeramente. Sigue con el tema de los ancianos. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Si él hubiese sido parcial, ya se hubiese contaminado con el pecado de ancianos. Versículo 23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Eso es porque realmente esa tarea, y la tarea que iba a hacer Timoteo es difícil, obviamente es una presión en el ministerio, y también ahí Pablo está consciente de la salud de Timoteo y le recomienda también lo que es este vino para que él pudiese tomarlo. ¿Sí? ¿Por qué digo que hay una conexión? Porque el versículo 24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes, dice, antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Sí? Una tarea difícil de Timoteo. Y también ahí lo que le señala el apóstol Pablo, recomendándole también que a pesar de esa tarea difícil debe hacerla, y a su vez también debe ahí cuidar su salud. Bueno, el capítulo 6 ya aquí terminando, cómo servir a los superiores, versículo 1 al 2, las doctrinas falsas y el amor al dinero, hay un problema también en relación a lo que es el amor al dinero, la exhortación y la doxología, y ya terminando la carta, las instrucciones para los ricos, ahí obviamente señala a los ricos de la iglesia, que no pongan su confianza en las riquezas, sino que pongan su confianza en Dios, porque de hecho las riquezas que Dios le dio son para que las disfruten, no para que pongan la confianza en las riquezas, sino para que las disfruten. Es algo similar que se ve en Eclesiastés. Así que las instrucciones para los ricos aparece ahí en el capítulo 6, versículo 17 al 19, y después hay una exhortación final y la bendición en relación a lo que es esta primera carta a Timoteo. ¿Sí? Bueno, hermanos, permítame orar, vamos a terminar ahora ya con esto. Es un hermoso tiempo que tuvimos, nos pasamos un poquito. Pero bueno, vamos a orar ahora para ya pasar al otro tiempo. Oramos así. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por estas instrucciones que vemos también, Señor, en primera Timoteo. Muy prácticas, muy buenas. Que también, Padre Celestial, queremos nosotros seguir e impartir, vivir. Es muy hermoso. Yo quisiera animar a la congregación a que pueda leer también primera Timoteo. Muchas cosas buenas ahí, Señor. Muchas cosas también que nos ayudan también a tener una mente fresca en cuanto a lo que es también nuestra vida, la vida de piedad, también la vida eclesial, Señor. Ayúdanos con eso. Padre, en tus manos te dejamos el resto de la reunión, entendiendo que serás tú glorificándote también en el tiempo que vamos a tener. Padre, todo te lo agradecemos, Señor Dios, y te lo pedimos de antemano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. No sé si está el hermano Juan ahí.